En esta nueva mañana, cuando el sol apenas despunta y el canto de las aves empieza a llenar el ambiente, surge en el corazón un profundo anhelo de reconocer el inmenso regalo que es la vida. Cada latido, cada respiración y cada oportunidad de abrir los ojos se convierten en un testimonio de esa gracia infinita que no depende de nuestros méritos, sino del amor inagotable que se derrama día tras día. Al despertar, uno se descubre envuelto en un abrigo de protección. Ese abrigo que no es de tela ni de un material que se pueda tocar con las manos, sino que es espiritual y proviene de lo alto. En ese momento se da gracias por haber pasado la noche sin sobresaltos, sin angustias que hayan perturbado el sueño. Se da gracias también porque la familia, los hijos, la pareja o los seres más queridos se hallan a salvo. A veces se olvida cuán grande es este don, el don de la vida cotidiana, de la seguridad que nos envuelve. Es fácil perder de vista esos detalles. La rutina puede convertirse en un velo que obscurece la gratitud y hace creer que todo se debe a la casualidad o al propio esfuerzo. Sin embargo, cuando se reflexiona con el corazón abierto, se reconoce que el verdadero sustento de la vida diaria está más allá del control humano, y se encuentra en manos de alguien superior, lleno de bondad y misericordia. Es por eso que, en este amanecer, se alza una voz silenciosa pero firme. Gracias por el techo, la cama cómoda, el descanso reparador, la fuerza recuperada que hoy me invita a enfrentar nuevos retos y desafíos. Seguir avanzando en estas primeras horas del día permite contemplar la belleza de la creación, el cielo que se va aclarando, el aire fresco que purifica los pulmones. También es una armonía con la que todo parece encontrar su sitio en el universo. En esta contemplación, el corazón vuelve a elevar un agradecimiento. Gracias por el alimento que hoy tendré, por la oportunidad de sentarme a la mesa y nutrir el cuerpo para poder realizar todas las labores que esperan. Gracias, porque mi familia también puede disfrutar de esa provisión. No siempre la alacena está llena, no siempre el banquete es abundante, pero incluso en la sencillez de un pedazo de pan y un sorbo de café, se experimenta la ternura de lo que se ha recibido. Y si a esto se suma la posibilidad de compartir con quienes tienen menos, la gratitud se multiplica, porque se ha entendido que la generosidad también nace del reconocimiento de que todo es un regalo. De este modo, se aprecia que no hace falta tenerlo todo para ser feliz. Basta con saber que nunca se está solo ni desamparado. Al margen de las bendiciones materiales, el nuevo día trae también el regalo de la salud. Aun si hay dolencias, enfermedades o situaciones que parecen no encontrar solución inmediata, hay un hálito de esperanza que alienta a salir de la cama y buscar un nuevo comienzo. A veces, el cuerpo duele, la mente se satura o el corazón carga con pesares. Sin embargo, el solo hecho de poder levantarse y seguir intentando es testimonio de una fuerza superior que sostiene. Esa fuerza impulsa a pedir con sencillez. Danos la fortaleza y la valentía para afrontar los retos de este día. Permítenos sonreír y no sucumbir ante la preocupación ni el temor. Danos la sabiduría para tomar buenas decisiones en el trabajo, en el hogar, en nuestras relaciones interpersonales. Ayúdanos a no caer en la desesperanza cuando los planes no salgan como imaginábamos. Mirando en perspectiva, se comprende que la vida
no es solo cumplir objetivos materiales o alcanzar metas profesionales. También es un constante cultivo de la humildad, la empatía, la compasión y la capacidad de perdonar. ¿Cuántas veces se han albergado rencores contra quien causó daño, contra aquel que habló mal, juzgó o hizo algún agravio? Sin embargo, conforme avanza el día, uno recuerda que el rencor envenena, mientras que el perdón libera. Por eso, se ruega por un corazón capaz de amar a los enemigos, de orar por aquellos que persiguen, de no responder con odio a quien ha actuado con injusticia. A lo largo de las horas se presentan decisiones y responsabilidades. La tarea pendiente en la oficina, los quehaceres del hogar, la atención de los hijos y el cuidado de los padres de edad avanzada. Además, están los compromisos de estudio y un sinfín de actividades cotidianas. Surgen inquietudes. ¿Cómo cumplir con todo? ¿Cómo no dejar que el estrés nuble la capacidad de apreciar la belleza que me rodea? Y entonces viene la respuesta interior. Recuerda que no estás solo. Recuerda que la carga no es tuya únicamente. Hay alguien que está dispuesto a llevar esa carga, a sostenerte cuando sientas que tus fuerzas se agotan. Más allá de lo físico, también se ruega por salud mental y emocional. Se pide la capacidad de no dejar que las malas experiencias pasadas definan el presente ni determinen el futuro. Se alza la petición para lograr soltar temores, ansiedades y rencores arraigados, para permitir que la mente se renueve y descubra caminos de bondad y equilibrio. En medio de estas reflexiones, el día continúa, y hace falta recordar la importancia de la sencillez y la humildad. En un mundo que a veces exalta el ego, la soberbia o la ambición desmedida, se hace necesaria una oración interior que susurre: no permitas que el orgullo me domine. No dejes que me crea superior a los demás. Enséñame a ponerme en los zapatos del otro, a tender mi mano cuando alguien caiga, a amar incondicionalmente. Así, mientras pasan las horas, crece el anhelo de ser una bendición para quienes nos rodean. Y se pide: concédeme un espíritu generoso que comparta lo poco o mucho que poseo, y un corazón compasivo que consuele al que sufre. Dame una mente abierta para recibir al que piensa distinto, y una lengua amable que no hiera, sino que edifique a los demás. Cuando la tarde comienza a insinuarse, la luz cambia, y a veces las preocupaciones del día pueden pesar más. Se necesita un nuevo impulso. Ayúdame a recordar que, tal como acompañaste mi mañana, acompañarás también mi tarde y mi noche. Hazme sentir tu compañía en cada paso, sin importar lo que enfrente. Hay momentos de adversidad, de problemas que parecen insalvables. Ante esas dificultades, se recuerda que la esperanza no se funda en la capacidad propia, sino en la seguridad de que existe un poder superior que calma la tempestad. Ese poder protege al indefenso y abre senderos en medio de la imposibilidad aparente. Se confía en que, aun en la prueba, el carácter se forja, y que esa experiencia difícil puede convertirse en un peldaño hacia el crecimiento interior y espiritual. Al anochecer, llega la hora de reposar y de poner todo en manos de quien sostiene la existencia. Se cierra el ciclo del día con agradecimiento por el techo que resguarda, por la cama que acogerá el descanso, por la familia que vuelve a reunirse.
Se pide que cualquier temor o zozobra quede en manos de la providencia, y se suplica la oportunidad de reconciliarse con uno mismo, con el prójimo y sobre todo, con aquello que se considera sagrado. En este punto, resulta vital recordar que el perdón no solo se dirige al prójimo, también es necesario perdonarse a uno mismo. Muchas veces, la conciencia pesa por errores del pasado, por acciones de las que uno se arrepiente. Sin embargo, el autoperdón es el primer paso para poder amar con un corazón limpio y sin culpas. Con esa idea presente, se hace un acto de reflexión. Si me equivoqué hoy, dame la claridad para reconocerlo y la humildad para disculparme. Enséñame a rectificar lo que esté mal y a aprender de cada tropiezo. Es posible que en medio de este proceso se evoquen textos sagrados que alientan a la comunión con lo divino y a la práctica del amor hacia el prójimo. Al recordarlos, el corazón se llena de ánimo y la voluntad se fortalece. Se entiende que no es una fe de palabras vacías, sino una fe que impulsa a la acción. ¿De qué sirve creer en la bondad si no se practica la bondad? ¿De qué sirve profesar la misericordia si no se es misericordioso con quien comete errores? Así, al pensar en los que sufren, se abre un espacio para interceder por ellos. Se imagina a quienes están enfermos en un hospital, a quienes no encuentran trabajo, a las familias desunidas, a los niños sin hogar o sin cuidado, a los ancianos en abandono. Se ruega por sus necesidades, pidiendo que también ellos puedan encontrar alivio, sanidad y consuelo. Y, al mismo tiempo, uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ser la respuesta a la plegaria de alguien más? Porque la oración que no se traduce en acciones concretas corre el peligro de convertirse en discurso estéril. Mientras avanza la noche, regresan a la mente las promesas que sostienen la fe. Se rememora que hay una esperanza más allá de las circunstancias inmediatas, que la vida no se reduce a los infortunios presentes. En el futuro, aun si no todo marcha según lo planeado, existe un bien mayor que busca enseñarnos y pulirnos. Se entiende que cada desafío tiene un sentido, y que las lágrimas, cuando son derramadas con sinceridad, encuentran respuesta en el consuelo inefable. En este fluir de pensamientos, también se descubre la importancia de cultivar la alegría. No se trata de una risa superficial, ni de un estado permanente de optimismo ciego, sino de la certeza de que no hay noche tan oscura que impida la llegada de la aurora. Tampoco hay tempestad tan fuerte que dure para siempre. Esa alegría brota de la gratitud y de la confianza en un amor que no falla. Brota al comprender que, a pesar de los problemas, la vida es un obsequio que puede y debe ser disfrutado con humildad, con generosidad y con un espíritu que sabe maravillarse por cada detalle, por pequeño que sea. Mientras se contempla la inmensidad del cielo nocturno, con sus estrellas lejanas y su luna iluminando la penumbra, se reflexiona sobre la propia pequeñez frente a la grandeza de la creación. Ese asombro lleva al reconocimiento de un creador que cuida de todo, desde la flor más pequeña hasta los gigantescos astros. Y si cuida de todo eso, ¿cómo no cuidará de cada persona? Esa idea apacigua la mente, libera de la ansiedad y da motivos para descansar. Siguiendo esa línea de pensamiento, surge el anhelo de compartir lo aprendido con otros. Quizá por la mañana se habló de la importancia de buscar el amor supremo,
de descansar en Él y de no iniciar el día sin la compañía de lo divino. Ahora, al finalizar, se reitera esa invitación interior. Cada día, antes de comenzar cualquier actividad, detente, respira. Eleva un clamor sincero por la protección, por la sabiduría, por la gracia de hacer lo correcto. Suelta todo afán, sabiendo que no estás solo en la travesía. Durante estas horas de la noche, algunos recuerdan palabras antiguas que enseñan a amar a los enemigos, a bendecir a quienes injurian, a buscar la paz incluso con aquellos que parecen estar en constante conflicto. Ese es un desafío mayúsculo, pero se vuelve más ligero cuando se entiende que no se recorre en solitario. Aunque el mundo, con sus luchas y divisiones, parezca violento e injusto, siempre existirá un refugio en esa bondad suprema que supera la comprensión humana. El día llega a su fin, y en la intimidad, cada uno puede revisar su conciencia. ¿He sido egoísta? ¿He actuado con soberbia? ¿He juzgado sin misericordia? ¿He sembrado discordia o resentimiento? Y si la respuesta a alguna de estas preguntas es afirmativa, no queda más que pedir perdón y suplicar la oportunidad de enmendar. No se trata de hundirse en la culpa, sino de crecer, de reconocer la propia humanidad y de caminar con honestidad y deseo genuino de mejorar. Por otro lado, si se han hecho buenas obras, si se ha brindado ayuda al necesitado, si se ha compartido con alegría, o si se ha consolado a un corazón roto, la gratitud también debe expresarse. Porque aún esas buenas acciones son fruto de algo más grande que uno mismo. La humildad consiste en recordar que se es instrumento de la bondad divina. En este recorrido que abarca desde el primer rayo de luz hasta la penumbra que anuncia el reposo, se reafirma la convicción de que cada respiración, cada paso y cada oportunidad de amar son regalos de un amor infinito. Todo encuentro, toda experiencia, incluso las que traen lágrimas, forman parte de una historia más grande, tejida con hilos de compasión, enseñanza y segundas oportunidades. A lo largo de la jornada, no faltan las pruebas. Sin embargo, en cada dificultad, se presenta la ocasión de ejercer la fe y la determinación, de fortalecer el carácter, de descubrir que la debilidad humana puede hallar un apoyo inquebrantable. Se aprende que, a veces, basta con un susurro de oración sincera para sentir la paz que trasciende cualquier circunstancia adversa. Es en ese susurro donde uno se descubre amado, comprendido y acogido. Por eso llega un momento del día, antes de cerrar los ojos, en que se musita en la mente y el corazón. Gracias por las palabras de aliento que recibí y por el consejo que alguien me brindó. Gracias también por el abrazo sincero que me reconfortó. Gracias por la lección que me dejó quien me hizo mal, porque me permitió aprender a amar sin condiciones. Gracias por el techo que me cubre y la cama en la que podré descansar. Gracias por el trabajo que tengo, o si no lo tengo. Gracias por la esperanza de encontrarlo pronto. Gracias, en fin, porque sé que no hay nada que suceda hoy que no pueda transformarse en semilla de bien. Y si los miedos asaltan a la mente en la oscuridad, se recuerda que hay promesas que hablan de no tener temor, pues hay un escudo invisible que protege a quienes confían. Es la certeza de que, por más grande que parezca la tempestad, la tormenta no durará eternamente, y el sol volverá a brillar. Puede que aparezca la tentación de la desesperación,
sobre todo cuando se enfrentan problemas familiares, de salud o económicos. Sin embargo, esa misma tentación se convierte en invitación a adentrarse más en la fe y la confianza. Se suplica entonces por los seres queridos: cuida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis abuelos, de mis amigos. Protégelos de todo peligro y no permitas que se alejen de tu amparo. Enséñanos a amarnos y a respetarnos, a compartir y a comprendernos los unos a los otros. Al revisar lo vivido en el día, se considera también el aspecto de la esperanza eterna. No somos eternos aquí, y la muerte puede llegar en cualquier instante. Esta realidad, lejos de ser trágica, se transforma en un llamado a vivir de forma más consciente y amorosa cada instante, sin postergar las buenas acciones y sin dar por sentada la presencia de quienes amamos. En la adversidad, se aprende que hay un refugio, una roca firme en la cual apoyarse y descansar. Se evoca que, aunque camine por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque no estoy solo. Y eso infunde valor para seguir adelante. También se guarda un instante para recordar a quienes ya partieron de este mundo. Aunque la separación duele, se cree que el amor trasciende la frontera de la muerte. Por eso, la gratitud se extiende más allá de lo terrenal, con la esperanza de un reencuentro eterno, donde toda lágrima será enjugada. Así, el corazón se va inundando de una mezcla de emociones: humildad, agradecimiento, calma, confianza y sobre todo, la convicción de que la vida vale la pena cuando se vive con propósito y entrega. No es perfecta, no está exenta de tropiezos ni de contratiempos, pero cada día ofrece una oportunidad de recomenzar, de reescribir la historia y de elevar la mirada para contemplar un horizonte pleno de posibilidades. Hay quien prefiere expresar estos sentimientos en forma de oraciones. Hay quien simplemente los medita en silencio, y hay quien los convierte en acción sirviendo al prójimo. Lo esencial es dejar que el espíritu de gratitud, de compasión y de fe se arraigue en el interior. Solo así, la existencia se llena de sentido, y el día a día deja de ser un mero transcurrir para convertirse en un viaje de aprendizaje y crecimiento. Las palabras finales de la noche son, por tanto, una invitación a la paz interior. Descanso con la certeza de que mañana será un nuevo comienzo. Gracias por no soltar mi mano. Gracias por tu protección, por tu amor, por tu guía, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Me dispongo a dormir con la confianza de un niño que sabe que su padre vela y cuida su sueño. Mañana despertaré con nuevas fuerzas, con un corazón dispuesto a amar, a servir y a agradecer, sin dejar que las preocupaciones me roben la dicha de vivir. A lo largo de todas estas reflexiones se entienden los motivos para la gratitud, la importancia de la humildad y la fuerza que proviene de la fe en la bondad superior. Así, se produce un cambio en la manera de enfrentar la realidad. Se habla menos de limitaciones y más de posibilidades. Se habla menos de fatalismo y más de esperanza. Se reconoce que cada día es una página en blanco donde se puede plasmar un testimonio de amor, de reconciliación y de transformación. También se recobra la visión de que no hay experiencia que sea desperdiciada. Aun aquellas que trajeron dolor pueden redimirse para fortalecer el carácter y el ánimo. Por eso, en vez de estancarse en la queja, se elige la oración,
la meditación, el servicio. Cada paso puede acercar a un propósito más elevado, a la realización personal y espiritual. Estas ideas no surgen en un vacío, sino que se nutren de los testimonios y enseñanzas compartidos a lo largo del tiempo. Alguien alguna vez se animó a contar cómo, en medio de la peor crisis, encontró consuelo y fortaleza en la fe. Otros han narrado cómo las bendiciones los han sobrepasado cuando aprendieron a actuar con generosidad. También hay quienes han testificado que el perdón genuino libera al alma de cadenas invisibles. Cada uno de estos relatos nos muestra diferentes facetas de ese camino interior que va forjando el ser. Si bien la vida presenta 1000 maneras de distraerse y de olvidar lo realmente importante, la voz interior vuelve a sonar con dulzura y firmeza. Detente un momento. Reconoce lo que tienes. Agradece. Pide ayuda si lo necesitas. Anímate a amar, aunque hayas sido herido. Atrévete a soñar, aunque hayas fracasado antes. Confía, aun cuando todo parezca perdido. Este llamado resonará con más fuerza cuando la persona tiene la valentía de sentarse, cerrar los ojos y escuchar en silencio ese susurro en el fondo de su corazón. La verdadera comunión, la verdadera transformación, no se produce en el bullicio ni en la prisa, sino en la quietud que permite a la conciencia conectarse con lo sagrado, con el origen de todo bien. Así, el día finaliza y se inicia el siguiente, y cada jornada se convierte en un ciclo de gratitud, petición, aprendizaje y entrega, donde se siembran semillas de esperanza. Al cabo de un tiempo, esas semillas florecen en frutos de misericordia, de paciencia, de bondad, de humildad, de alegría. Y estos frutos, a su vez, alimentan a otras almas sedientas de consuelo y verdad. Puede que, a simple vista, todo parezca repetitivo. Agradecer por la mañana, pedir fortaleza durante el día, reconocer las debilidades y limitaciones, arrepentirse de los errores, amar a la familia, orar por el prójimo, reflexionar antes de descansar. Sin embargo, cada jornada trae nuevas experiencias y oportunidades únicas. Con cada amanecer se renuevan las fuerzas y con cada anochecer se refresca la mente para encontrar el reposo necesario. El crecimiento personal y espiritual no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso de maduración que requiere constancia y humildad, pero a la larga se vuelve evidente en la vida de quien lo practica. Aquella persona que antes se dejaba dominar por la ira, ahora encuentra la calma en la adversidad. Quien antes no podía perdonar, halla la paz del perdón. Quien antes vivía angustiado, descubre una base firme sobre la cual edificarse y descansar. De esta forma, el artículo de la vida se escribe con cada experiencia, con cada decisión y con cada acto de fe. Y el resultado es un testimonio que inspira a otros, que los alienta a creer que sí existe un refugio, que sí vale la pena amar y que sí hay un rumbo lleno de esperanza. Al cerrar esta extensa reflexión, se entiende por qué es tan importante dedicar un espacio especial para estas palabras. No se trata de un mero discurso, sino de la síntesis de la vivencia diaria de muchos. En su sencillez, estas ideas recuerdan que la paz interior no viene de las circunstancias externas, sino del refugio hallado en lo eterno. Que el amor verdadero no se limita a quienes son amables, sino que se extiende incluso a quienes causan daño,
que la gratitud no se expresa únicamente cuando se reciben grandes maravillas, sino en cada detalle. El verdadero crecimiento radica en la práctica constante de estas virtudes. Día tras día, uno se levanta, agradece, aprende, ama, sirve, falla, rectifica, perdona y descansa en una fuerza mayor. Este ciclo, repetido una y otra vez, va transformando el interior. Y esa transformación interior, a su vez, incide en el entorno, haciendo que el amor se extienda a más corazones. En última instancia, el misterio de la vida no se resuelve con palabras. Ni las más largas explicaciones bastarán para abarcarlo. Pero sí se vive y se experimenta a través de la entrega y la apertura sincera. Por eso, quien lee estas líneas y decide hacerlas propias, descubriendo en ellas una invitación, se encamina a una jornada llena de propósito y significado. No es un sendero fácil, pero es sumamente enriquecedor. Así termina esta extensa exposición, con la plena confianza de que cada uno, al despertar, al transcurrir su día y al reposar por la noche, encuentre el aliento para seguir adelante. Que tenga la humildad para reconocer sus errores, la fuerza para no rendirse, el amor para dar sin medida, y que posea la fe para creer que las promesas de bondad y esperanza se cumplirán en su vida. A medida que las horas del día avanzan y se van sucediendo las diferentes rutinas, surge la posibilidad de encontrar momentos de silencio interior para reorientar el corazón. No hace falta un ritual complejo ni una preparación prolongada. Basta con una pausa en medio de la jornada, incluso un minuto para volver la mirada al interior y recordar la razón fundamental por la cual se vive, se trabaja, se estudia y se aspira a ser mejor. En ese breve instante se puede renovar la convicción de que cada esfuerzo, grande o pequeño, tiene sentido. Esto ocurre si está iluminado por la certeza de que no se vive únicamente para uno mismo, sino también para el bien de los demás. Y todo esto, para honrar esa presencia amorosa que sostiene el universo. Es frecuente que las preocupaciones materiales o profesionales ocupen la mayor parte de la mente, como si la vida entera se redujera al logro de metas inmediatas. Sin embargo, cuando se detiene la marcha y se reflexiona, aflora la comprensión de que, si se descuida el desarrollo espiritual y humano, el logro de esos objetivos puede volverse estéril y carente de alegría verdadera. Muchas personas se preguntan por qué, pese a lograr tanto éxito o acumular bienes, sienten una insatisfacción profunda. Allí, en medio de esa inquietud, brota un anhelo de trascendencia que lleva a preguntarse: ¿qué sentido último tiene todo lo que hago? ¿Cómo puedo integrar mi vida espiritual a mis tareas de cada día? La respuesta no es la misma para cada individuo. Sin embargo, hay una verdad que se repite. La vida recobra color y profundidad cuando se cultiva la conexión con lo sagrado, cuando se busca alinear los actos cotidianos con la bondad, la compasión y la responsabilidad hacia los demás. Cada oficio, desde el más humilde hasta el más encumbrado, puede ser transformado en un camino de servicio. La motivación interna cambia radicalmente cuando se entiende que el trabajo, el estudio o la atención a la familia y a la comunidad son canales para expresar la gratitud y la generosidad. Estas cualidades, a su vez, se han recibido de lo alto. En este proceso de cultivar la vida interior,
uno se topa con la realidad de la fragilidad humana. Hay días en que, por más que se intente, las fuerzas flaquean, las decisiones parecen salir mal, o los obstáculos se multiplican. En esos momentos se experimenta la tentación de la derrota, de creer que nada vale la pena y de dejarse sumir en la desolación. Precisamente ahí, cuando todo parece oscuro, se vislumbra la fuerza transformadora de la oración o la meditación sincera. Se recuerda que no se está solo y que existe un consuelo que no depende de las circunstancias externas. Ese consuelo proviene de una certeza interior que afirma: aunque pase por dificultades, sé que hay un propósito y un amor más grande que mis problemas. A veces se confunde esta certeza con una especie de ingenuidad que niega la dureza de la vida. Nada más lejos de la realidad. Reconocer que existe un fundamento espiritual no significa cerrar los ojos a la injusticia, al sufrimiento o a la frustración. Más bien, impulsa a afrontarlos de frente, con la convicción de que esas dificultades pueden ser oportunidades para descubrir la solidaridad, la esperanza y la resistencia que habita en el corazón humano cuando se abre a lo trascendente. Así, en lugar de rendirse, se busca cómo superar el obstáculo, acompañar al que sufre o perseverar en el intento de hacer el bien, incluso si los resultados inmediatos no son visibles. En este sentido, se vuelve cada vez más evidente la importancia de cultivar la compasión. El ser humano no fue creado para vivir aislado, sino para relacionarse y ayudar, para compartir penas y alegrías. En la prisa diaria, con frecuencia se olvida que al lado puede haber alguien pasando por una situación dolorosa, alguien que tal vez solo necesita una palabra amable o un gesto de empatía para sentirse comprendido. Ese espíritu solidario se alimenta cuando, en silencio, uno se pone en el lugar del prójimo y se pregunta: si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Qué me aliviaría? ¿Qué me daría esperanza? Al llevar esa actitud compasiva a la práctica, se descubre la capacidad de servir, no necesariamente con grandes acciones. Puede ser en lo cotidiano. Una llamada para saber cómo está esa persona que hace tiempo no se ve. También, un plato de comida compartido con el hambriento, o un rato de escucha sincera para alguien que atraviesa una crisis. Estos actos, aparentemente pequeños, revisten un valor inmenso cuando se realizan con amor y sinceridad. Además, producen en quien los practica una satisfacción interior que ningún reconocimiento externo puede igualar. Es la dicha de sentirse cooperador en el plan de bondad que se extiende a lo largo de la creación. Un aspecto esencial en este crecimiento es la sinceridad ante uno mismo y ante ese amor supremo en el que se cree. A veces se tiende a escapar de los propios defectos y limitaciones, construyendo una imagen pública que pretende aparentar éxito constante o bondad inmaculada. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa careta se torna insoportable y la persona se ve arrastrada por la soledad y la insatisfacción. Aceptar la propia vulnerabilidad libera y permite un reencuentro con la genuinidad del corazón. Descubrir que se está lejos de la perfección no debe desanimar, sino animar a buscar ayuda y a perseverar en el camino de la mejora constante. La tarea de reconocer los errores y faltas cometidas conlleva un ejercicio de humildad. Lejos de ser un acto de autocastigo,
representa un espacio de crecimiento donde se aprende a pedir perdón cuando se ha herido a alguien, a reparar el daño hecho y a comprometerse a no repetir la misma conducta. Este proceso, aunque a veces difícil, sana las relaciones y reconstruye la confianza. Incluso en el ámbito espiritual, hay una sensación de liberación al confesar las flaquezas y abrir el corazón, sabiendo que la misericordia es más grande que la equivocación. A medida que se avanza en esta ruta de madurez espiritual y humana, se descubre la importancia de la disciplina interior. No basta con emociones pasajeras o con impulsos momentáneos de bondad. Es necesario cultivar hábitos que consoliden la vida interior y alimenten la fe y la solidaridad cada día. Entre esos hábitos se encuentra la meditación o la oración silenciosa, la lectura de textos sagrados o inspiradores y la participación en comunidades que promuevan el crecimiento integral. También la práctica de la caridad o el voluntariado, e incluso la simple costumbre de agradecer al despertar y al acostarse. Estas prácticas permiten que la mente se aquiete de la agitación que suelen provocar las redes sociales, las noticias desalentadoras o la competencia desenfrenada que a veces rige la sociedad. Se hace necesario, de vez en cuando, desconectarse de ese ruido externo, para reconectar con la voz interior que habla de paz y de amor genuino, hacia uno mismo y hacia los demás. Mediante este despertar interior, la persona se vuelve más consciente de sus actos y de sus palabras, procura evitar los juicios rápidos y las críticas hirientes y busca fomentar la armonía en su entorno. Muchas personas relatan que, en el momento de mayor desconsuelo o confusión, encontraron una salida precisamente en ese recogimiento interior. Experimentaron un alivio que trascendía las explicaciones lógicas y sintieron una compañía que no los juzgaba. Además, hallaron directrices para actuar con más sabiduría. Aun si el problema externo no se resolvía de manera inmediata, la serenidad interior les permitió afrontarlo con otra perspectiva, evitando caer en el pánico o la desesperanza. Y de ese modo, con la mente más tranquila, se abrieron caminos inesperados para la solución. La vida, sin embargo, no es siempre adversidad. Hay momentos de plenitud, victorias, celebraciones y gozo compartido. En esos periodos también es vital mantener una actitud de humildad y gratitud, reconociendo que el éxito no es exclusivamente fruto del esfuerzo propio, sino que se ve acompañado por circunstancias, personas y oportunidades que escapan al control individual. Al celebrar triunfos, un corazón humilde aprende a mirar alrededor y agradecer a quienes contribuyeron al logro, a quienes brindaron apoyo emocional, consejo, o incluso una crítica constructiva que sirvió para mejorar. Eso previene la soberbia y permite compartir con otros la alegría del momento, en vez de convertirla en un motivo de envanecimiento personal. En este camino, tampoco pueden ignorarse las relaciones familiares y de amistad. El amor incondicional de aquellos que están cerca puede ser un reflejo de ese amor supremo que se anhela comprender y experimentar. Las dinámicas familiares no siempre son sencillas. Hay diferencias de carácter, desacuerdos que hieren, traumas del pasado que resurgen. Sin embargo, el anhelo de construir vínculos sanos y edificantes motiva la paciencia, la escucha y la reconciliación. Al final del día,
Nada aporta tanta solidez a una persona como contar con una red de afectos basada en la comprensión y el apoyo mutuo. Eso no significa que todo resulte armónico con la sola fuerza de la voluntad. A veces es necesario buscar consejo profesional, apoyo psicológico o guía espiritual que ayude a superar conflictos profundos. Reconocer la necesidad de ayuda externa no es una muestra de debilidad, sino una evidencia de sensatez y madurez. De igual modo, si se ve a un familiar o amigo atravesando una etapa dura, brindar ayuda oportuna, un oído atento o la recomendación de un profesional puede marcar la diferencia en su proceso de sanación. Conforme se avanza en este trayecto, cobra relevancia la conciencia del tiempo. Cada amanecer es un tesoro irrepetible que no retorna. Al caer la noche, solo quedan las experiencias vividas, las palabras dichas y las acciones realizadas. Comprender que la vida terrena es finita y que no se conoce el día ni la hora de partir debería inspirar a aprovechar cada instante para sembrar armonía, justicia y amor. No se trata de vivir con angustia ni con pánico a la muerte, sino de aprender a valorar la existencia presente. Debemos evitar posponer indefinidamente lo esencial, decir, te quiero, a quienes amamos, pedir perdón a quien hemos ofendido, reconciliarnos con nosotros mismos y con la vida. También surge la pregunta sobre qué nos espera más allá de la existencia visible. Para quienes cultivan la fe, existe la esperanza de un reencuentro, de una comunión eterna donde las lágrimas se enjugarán y la plenitud será total. Otros, con diferentes perspectivas, podrían llamarlo trascendencia o continuidad espiritual. Sea cual sea la comprensión de ese misterio, lo que queda claro es que cultivar la bondad y la caridad en el presente repercute no solo en la vida terrenal. También se proyecta hacia la eternidad, pues deja huellas imborrables en la historia de quienes la reciben. Mientras tanto, cada día ofrece aprendizajes que pueden ser atesorados en la memoria y transmitidos a las nuevas generaciones. Los niños y jóvenes crecen observando a los adultos, absorbiendo sus actitudes y valores. Más que las palabras o los discursos, lo que deja huella en ellos es la coherencia entre lo que se profesa y lo que se hace. Por eso, uno se plantea, ¿qué testimonio estoy dando a quienes vienen detrás de mí? Estoy mostrando que la vida vale la pena, que la honestidad es posible, que la fe ilumina el camino y que el amor genuino existe. Se reflexiona también sobre la relación con la naturaleza y el entorno que nos rodea. Si se reconoce que hay un amor creador que sostiene el universo, se asume el deber de cuidar esa creación, de no abusar de los recursos naturales, de evitar la contaminación y de promover un estilo de vida sostenible. No se trata solo de una responsabilidad ecológica, sino de un acto de respeto y gratitud hacia lo que se ha recibido como don. Cuidar el agua, los bosques, la fauna y la flora es una expresión más de ese amor y esa conciencia que busca el bien común y la armonía con todo lo que existe. Otro aspecto fundamental es el tiempo que se dedica a la interioridad frente al tiempo que se dedica al ocio y al entretenimiento. El descanso es un componente esencial para la salud mental y física, pero con frecuencia se confunde descanso con evasión o con consumo pasivo de contenidos que no edifican el espíritu. Hallar un equilibrio,
entre el necesario esparcimiento y la cultivación de la vida interior, es un reto permanente. ¿Cómo disfrutar sanamente de momentos de ocio, sin dejar de lado la reflexión profunda y la construcción de vínculos verdaderos? La respuesta no viene dada en recetas exactas, pues cada persona tiene sus circunstancias particulares. Sin embargo, un principio general indica que es valioso establecer espacios diarios o semanales para desconectarse de las pantallas. Estos momentos permiten reconectarse con uno mismo y con las personas cercanas, ya sea compartiendo una conversación sincera, un paseo al aire libre o incluso una actividad que fomente la creatividad. El alma se enriquece cuando no se limita al consumo de información, sino que se expresa a través de la música, la pintura, la lectura, la escritura o cualquier forma de arte. Estas manifestaciones permiten volcar las emociones y aspiraciones más hondas. En este tejido incesante de acciones, pensamientos y anhelos, va formándose una narrativa personal que, en conjunto, conforma la historia de vida de cada uno. Esa historia encuentra su verdadero sentido cuando se enmarca en la certeza de que se vive para un fin más noble y alto que el simple satisfacer deseos efímeros. Cada episodio, sea de alegría o de tristeza, aporta un color único que enriquece la experiencia humana. Incluso, las heridas o fracasos pueden convertirse en fuentes de empatía y resiliencia si se afrontan con la determinación de aprender y de no amargarse en el resentimiento. La noche vuelve a llegar, y con ella la ocasión de repasar el día que pasó. He aprovechado el tiempo para amar, para trabajar con integridad, para servir a alguien que lo necesitaba. He sido paciente ante la adversidad. He cuidado de mi familia y de mí mismo con dedicación. En ese examen de conciencia no se trata de condenarse, sino de descubrir dónde se puede mejorar y de agradecer por lo que sí se hizo bien. Con esa lucidez se va a descansar, confiando en que, si hay un nuevo amanecer, será una oportunidad más para crecer, para rectificar, para amar y para aprender. A veces, el corazón se estremece al recordar cuán frágil es la vida. Bastan un segundo, un accidente o una enfermedad inesperada para cambiarlo todo. Ese pensamiento, lejos de generar pánico, debiera hacernos más conscientes de la riqueza irrepetible de cada instante. Es este presente, con sus desafíos y sus bellezas, el que importa. Un abrazo que se da hoy, una palabra de consuelo, una tarea cumplida con responsabilidad, una sonrisa compartida, todo puede tener un eco infinito en la vida de otra persona y en la propia. Por eso, vale la pena vivir cada día con plena conciencia, sabiendo que, aunque no haya garantías para el mañana, sí hay la posibilidad de sembrar semillas de bien en el hoy. Finalmente, uno descubre que ese proceso no culmina mientras se tenga aliento en los pulmones. El aprendizaje es continuo, la relación con lo divino y con los demás se renueva a cada paso. Incluso las personas que han experimentado la fe durante toda su vida pueden encontrar novedades y matices antes desconocidos, porque la experiencia humana y divina es inagotable. La humildad de reconocer que siempre se puede aprender más, amar mejor y servir con mayor entrega mantiene el corazón joven y receptivo. Así, se llega al cierre de esta extensa reflexión,
que, sin ser definitiva, pretende brindar un compendio de anhelos y certezas compartidas a partir de la vida diaria, la fe y la comunidad. Queda abierta la invitación a cada lector para que, en su propio contexto, adopte y practique lo que aquí resuene con su interior. Quien lo haga, seguramente hallará un mayor sentido a cada uno de sus días, pues vivirá con la luz de una esperanza inquebrantable y la compañía de un amor que no conoce fronteras ni final. Solo resta que, al alba siguiente, se vuelva a elevar un pensamiento de gratitud. Luego, se emprende la jornada con la determinación de ser mejor que ayer, de amar con más intensidad y de confiar con más profundidad, sabiendo que en cada paso se avanza hacia el horizonte luminoso de la plenitud.